Volamos desde Hat Yai hasta Bangkok para seguir nuestro viaje hacia el sureste. De camino, conocemos de primera mano el ambiente de Pattaya y proseguimos el viaje hacia nuestra segunda ciudad favorita, Chanthaburi. Ojo al dato, en el aeropuerto internacional de Bangkok hay una zona súper escondida que hay restaurantes, varios restaurantes que te cobran la comida a precios razonables, no esos precios desorbitados de aeropuerto. Lo encontramos por casualidad porque venimos a coger un autobús para ir a Pattaya y estaba justo al lado. Pattaya cuadraba dentro de nuestra ruta. Aunque no era un destino que nos apetecía especialmente por todo lo que escuchamos sobre esta ciudad, decidimos darle una oportunidad y poder opinar por nosotros mismos. Es una ciudad costera muy moderna, con una playa muy larga e infinidad de actividades tanto diurnas como nocturnas. ¡Bienvenidos a Pattaya! Debido al turismo masificado, no te costará encontrar un buen hotel por muy poco dinero. En nuestra opinión, la parte negativa es que el turismo es de muy mala calidad. La mayoría va enfocado a la prostitución y a la fiesta. Es algo que a nosotros no nos agrada y nos incomoda bastante. En cualquier punto de la ciudad te vas encontrando con gente muy mayor en busca de jóvenes tailandesas. Una vez visto esto, decidimos seguir con la ruta. Para ello, tuvimos que ir a una de las carreteras principales e ir parando diferentes furgonetas hasta dar con una que nos llevase a otra ciudad para así coger un bus directo a Chanthaburi. No fue fácil y nos llevó bastante tiempo, pero al final lo conseguimos. Tras un caótico viaje de 6 horas con transbordo incluido, llegamos al destino. Por suerte, esta vez nos tocó un buen hotel a precio inmejorable, en el que nos pudimos relajar y refrescar. Al día siguiente alquilamos una moto y empezamos la visita a la ciudad. Este es el parque Thung Nhat Choi, aquí en la fabulosa ciudad de Chanthaburi. Y bueno, aquí normalmente la gente viene a relajarse, a pasear, a hacer ejercicios. Hay zona para andar en bicicleta, para correr, para hacer jogging. La verdad es que lo tienen muy cuidado, todo el tema de plantas, la hierba, todo es muy cuidado. Y bueno, tiene un gran estanque también en medio del parque, y también hay una estatua en conmemoración del rey Taksin el Grande. Un buen sitio para pasar el tiempo y relajarse, sobre todo igual en momentos de más calor, porque puedes encontrar alguna pequeña sombra entre los árboles. A orillas del río Chanthaburi vive una antigua comunidad llamada los Chantabun. Era una comunidad de comerciantes que aún a día de hoy tienen sus pequeñas tiendas. Lo más curioso de todo es que hay muchísima variedad cultural, porque aquí mismo en este pequeño barrio podemos encontrar tanto templos chinos como templos budistas como iglesias católicas. Lo más curioso de todo es que aquí se encuentra la iglesia más grande que hay en toda Tailandia, la iglesia de la Inmaculada Concepción. El casco antiguo de Chanthaburi es de visita obligada. Pasear por sus calles es muy agradable, con un ambiente tradicional muy marcado. Son unos grandes comerciantes, a la vez que hospitalarios, por eso que no te sorprendan si te paran para invitarte a conocer sus negocios. Las pequeñas casas tradicionales abren paso a diferentes tipos de templos. El Ket Na Bunyaram es un templo vietnamita fundado por los vietnamitas que emigraron a esta área. Una de las fiestas más importantes es el Festival Vegetariano, que tiene lugar en octubre. Como ya hemos visto en otros templos del estilo, estos tienen influencias de diferentes culturas. En este caso hay mezcla de cultura china y budista. Seguimos caminando por las estrechas y pintorescas calles, observando las tiendas, el ambiente y la vida que crece en ellas hasta llegar al templo chino Chao Mai Kwan Yin. Lo primero que llama la atención son los ornamentos en los tejados, aparentemente bien cuidados y coloridos. En este templo no hay influencia de ninguna otra cultura. Todo, hasta el más pequeño detalle, está hecho únicamente para honrar la tradición china. Un poco más adelante se encuentra el templo budista Wat Muang, que se identifica bien por las pagodas. Y por último, a orillas del río,
la joya de la ciudad. Aquí tenemos la Catedral de Chantaburi, construida, aunque no terminada, por los franceses durante la ocupación entre 1893 y 1904. La Catedral de la Inmaculada Concepción fue construida durante los 10 años de ocupación francesa, aunque no se terminó de construir en esa época. Finalmente se inauguró en 1909 como la iglesia más grande en todo el territorio de Tailandia. La comunidad católica aquí en Chantaburi se inició por un pequeño grupo de vietnamitas que llegaron aquí escapando de la persecución religiosa que había en Indochina. Aquí encontraron una región tranquila y segura donde se les permitía practicar la religión. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.